Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a iniciar entonces nuestra última jornada de este seminario Conflictos territoriales y acuerdos de paz en Colombia, los impactos del ordenamiento territorial como resultado de los acuerdos de negociación con la insurgencia. Ahora en la sesión de la tarde, en este primer momento, vamos a tener una conferencia magistral del profesor Roberto Vidal. Luego vendrá el último panel sobre conflictos del posconflicto en los territorios urbanos y cerraremos con un espacio sumamente corto de conclusiones y daremos cierre al seminario. A efectos de la conferencia del profesor Vidal, el panel arranca a las 3:30, entonces vamos a ir hasta las 3:15 con él para que tengamos la oportunidad de conversar con él 15 minutos. Lo vamos a hacer como lo hemos venido haciendo con los otros paneles inicialmente, a través de preguntas que ustedes la puedan escribir en el formatico que hemos estado circulando para que él pueda absorber la mayor cantidad de elementos allí. Bien, en ese sentido entonces el profesor Roberto Vidal, él es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, tiene un doctorado en Derecho que lo adelantó en un convenio que tiene la Universidad Javeriana, la Universidad Externado y la Universidad del Rosario. Él es profesor titular de la Universidad Javeriana y actualmente es el director del Instituto Pensar. Estamos seguros que la conferencia que él nos va a compartir, que le pusimos el nombre, no lo puso él, ¿cierto? La dinámica territorial del posconflicto en Colombia, debate sobre el ordenamiento territorial transicional, representará interés en términos de las discusiones que hemos traído y evidentemente generará elementos para la discusión. Al profesor Vidal, agradecerle que haya sacado tiempo, que nos acompañe acá y que nos ayude a nutrir la discusión que llevamos en este seminario. Bien, buenas tardes. Primero, por supuesto, quiero agradecer a las colegas de la Maestría de Ordenamiento Urbano Regional del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Colombia y particularmente al profesor Carlos Alberto Torres por esta generosa invitación. Si bien mi sitio de trabajo es la Pontificia Universidad Javeriana, por muchos años he sido profesor de esta universidad en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y para mí siempre es un gusto estar en este auditorio. Bien, la invitación del profesor Torres tiene que ver con un debate que hemos venido adelantando en diversas bandas y desde diversas disciplinas. Y quisiera un poco como explicar el tema del título porque se atiende a un problema básico que cabría definir como la posibilidad o cómo vamos a hacer para utilizar los conceptos de paz territorial que están en juego en la negociación que cursa entre el gobierno y las FARC. ¿Cómo usamos esos conceptos de territorio y de paz territorial? ¿Cómo los podemos aprovechar? Y una pregunta también más fuerte que es cómo podemos mezclar disciplinas de manera que los asuntos que se vienen diseñando básicamente en un lenguaje del derecho puedan traducirse a disciplinas como de las que hace parte este auditorio, la geografía, el urbanismo, la arquitectura, en general la ecología, toda la gente que tiene que ver con estudios de territorio, estudios territoriales. Esa es la pregunta y es una pregunta que no tiene una respuesta última y lo que les quiero presentar es un ensayo y es una serie de propuestas porque desde diversas orillas y diversos grupos de investigación estamos formulando propuestas para responder ese problema. Bien, entonces lo primero es que quisiera
a dar unas características que me resultan importantes del proceso de paz para efectos de esta discusión. Lo primero es que, casi como la base de esto estamos de cara a dos procesos de paz en curso en este momento. Uno que está entrando en su fase final entre el gobierno y las FARC, y otro que no ha podido salir de su fase reservada entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional. Para efectos del debate que vamos a dar, creo que cabría decir que en este proceso o en estos procesos, como en la totalidad de los procesos de paz contemporáneos que tienen lugar y han tenido lugar en el mundo en las últimas décadas, la paz está sujeta a un debate político muy fuerte. Lo mismo podía uno encontrar en procesos paradigmáticos como el de Sudáfrica o el de Irlanda, a los que hemos recurrido tanto, o procesos de transición como el Perú. Pero la idea es que todos estos procesos son altamente debatidos en el campo político. Y en general los debates se dan entre dos posiciones que son generales, pero con matices se presentan también en todas partes. Una que podría llamar uno conservadora, ¿sí? Y no atiende tanto a los nombres de los partidos colombianos, sino la conservadora de la que estoy hablando sería una posición que en términos internacionales sería más liberal, si quiere. Y esa lo que dice es que este proceso de paz o un proceso de paz básicamente se trata de un mecanismo de desmovilización de grupos armados y de reafirmación de los estados de derecho. Si ustedes quieren, esa es la versión más acotada del proceso y ustedes la pueden encontrar, creo que es la posición del Centro Democrático en nuestro medio, cuando, por lo menos de las figuras moderadas del Centro Democrático, y ha sido la posición que al principio y todavía reitera mucho el presidente de la República. Y es la idea de que la negociación de paz se trata básicamente de que las FARC lo que está haciendo es suscribir la Constitución del 91, y que básicamente no hay grandes transformaciones, sino la entrada de este grupo armado a el ordenamiento institucional. Y eso sin duda es parte de la verdad. Pero por otra parte hay una segunda posición que, si ustedes quieren, es una posición mucho más ambiciosa de la concepción de los acuerdos de paz, que lo que dicen es básicamente que estos acuerdos de paz lo que nos ponen es nos abocan a una transformación social profunda, y que esa transformación social profunda básicamente es necesaria para evitar que la guerra vuelva a recurrir. Y entonces lo que hace es tratar de analizar las causas de la guerra y en la negociación establecer remedios para las causas que se consideraron el motor de la confrontación. Y entonces lo que habría que hacer es esas grandes transformaciones. Por supuesto, creo que esa es la posición que sectores más progresistas y las mismas FARC y sectores progresistas dentro del Estado han expuesto, y que desemboca más bien no en la idea de que el Estado es intocado, sino en la discusión contemporánea que va tomando cada vez más fuerza de que la negociación debe desembocar en un reordenamiento de todo el establecimiento, y que la negociación lo que hace verdaderamente es cambiar la constitución del país, que no es simplemente un acuerdo de desarme y desmovilización del grupo armado, sino una reestructuración de la sociedad. Como ven, ese es el debate público, y muchas de las discusiones que uno puede encontrar contemporáneamente atienden a esas dos posiciones. Las quiero poner porque quiero enmarcar los debates territoriales en esa tensión. El lugar del territorio en este proceso de paz no es un lugar fijo, sino como cualquier concepto importante va a estar sometido a esas posiciones políticas. Y entonces ustedes van a encontrar lecturas conservadoras de la territorialidad y la paz, y van a encontrar lecturas, si quieren, progresistas de la territorialidad y la paz. Y eso es un poco lo que voy a describir en esta primera parte. Ahora, también para dar unas coordenadas de la discusión, quisiera poner de presente, para ponernos de acuerdo en los términos, qué es el gobierno y las FARC
pero particularmente el gobierno, por boca del Alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, quien ha propuesto desde el inicio de la fase pública de las negociaciones un elemento que interesa mucho para este debate que nos ocupa hoy, y es la centralidad de la territorialidad en la paz. Y eso ellos lo han llamado la paz territorial, ¿cierto? La paz territorial como uno de los ejes de esta negociación. Y ellos han dicho, y aquí voy a exponer en dos frases lo que ellos opinan, ha dicho el Alto Comisionado que la paz territorial se concibe como la capacidad de las instituciones, y en sentido amplio, instituciones del gobierno, de la sociedad, la capacidad de las instituciones para garantizar los derechos y para producir bienes sociales. Y esa capacidad de la que están hablando como paz territorial tendría como dos componentes. Uno restaurativo, que es que el proceso de paz territorial debe resolver el problema de la satisfacción de los derechos en los territorios, ¿sí? Sobre esta idea de que hay que los derechos son sensibles a la geografía, que los derechos no se extienden uniformemente por el territorio, sino que al contrario, depende del lugar donde usted se encuentre, usted va a tener acceso a derechos en mayor o menor cuantía. Les pongo un ejemplo que tenemos hoy en la prensa, ¿cierto? El índice de mortalidad infantil, ¿sí? En La Guajira es el 400% de la mortalidad infantil de Bogotá, ¿sí? Y eso pues es un efecto territorial de los derechos. Entonces ellos lo que dicen es, lo primero que tendría que atacar una paz territorial es hacer una garantía de que el cumplimiento de los derechos se va a extender en el territorio. Eso es lo que llaman un efecto restaurativo. Y por otro lado, un efecto que ellos llaman redistributivo, que es un poco distinto, y esto pues es, estoy hablando de cuestiones muy comunes para el área de ustedes, es la idea de que la paz territorial, además de tratar de cumplir los derechos que no se cumplen en muchos territorios, tiene que también introducir un elemento de equidad entre los territorios, que es lo que se ha llamado como las tensiones horizontales territoriales, es decir, que un territorio tiene un desarrollo distinto al de otro, por razones X y Y, pero que una paz territorial debía tratar de nivelar la calidad de vida y el desarrollo de territorios, ¿cierto? Nivelar, entonces no solo se trata de cumplir derechos, sino que los índices de desarrollo de La Guajira puedan ser comparables con los de Antioquia o el Valle del Cauca o Bogotá, ¿sí? Y no que haya esos abismos tan grandes entre regiones. Esas dos ideas son potentes, interesantes. Y por otro lado hay un tercer eje que ellos han insistido mucho y que lo propongo porque también va a ser parte de mi argumentación, y es que ellos ven que el modelo centralista del Estado, ¿sí? Está en crisis, el modelo altamente centralizado de Estado, y que esa crisis debe remediarse con algún modelo de descentralización o como se lo llame, que permita que las decisiones no solo se tomen en el centro y vayan a la provincia, o vayan a la región si quieren. Sé que provincia puede ser ofensivo, pero que vayan a la región. Y eso pues tiene de ancho y de largo, porque también implicaría, la gente de la región está diciendo, este concepto de paz territorial implicaría que las instituciones de la paz, lo que se está llamando la arquitectura institucional de la paz, debe tener una base regional y no simplemente instalar el Estado central en las regiones, ¿cierto? Como ha pasado con otras arquitecturas humanitarias, por ejemplo, el desplazamiento interno. Y la otra es que ellos también se pelean, dicen, pero si el modelo centralizado está en crisis, ellos dicen, nosotros no creemos, dice el Estado, estoy hablando de lo que dice el Alto Comisionado, ellos no creen tampoco que la solución para la descentralización sea la autonomía comunitaria. Ellos dicen, nosotros reconocemos la autonomía de las comunidades, pero no creemos tampoco que la paz territorial se construya meramente con modelos de autonomía local. Y por eso es que ellos emprenden como esta lucha contra cuestiones. Ellos dicen, no vamos a permitir que se generalicen las zonas de reserva campesina, no vamos a permitir tampoco grandes grados de autonomía local. O sea que es un planteamiento interesante, pero si les quiero notar es que es bastante tenso. O
sea, eso tiene unas líneas que están en una contradicción que está abierta, ¿no? No está resuelta. Y eso lo hace muy interesante. Cierro leyendo un párrafo en el que ellos describen este tema. Dice Sergio Jaramillo en una famosa conferencia que dio en Oxford sobre el tema de paz territorial en Colombia. Dice, una alianza en la que los programas, dice, la paz territorial es una alianza en la que los programas gubernamentales, las autoridades regionales, en esto el liderazgo de alcaldes y gobernadores será fundamental, y las comunidades se unen para combinar la coordinación y los recursos nacionales con la fuerza y el conocimiento de la ejecución local. El objetivo superior de la justicia en un proceso de paz no es otro que la reconstrucción equitativa del orden social y la cooperación en los territorios para restablecer las normas básicas de la sociedad, garantizando derechos y bienestar y asegurar la no repetición del conflicto. Todo esto, o sea, lo que hicieron fue ponerlo todo junto, ¿sí? Pero eso no se pega tan fácil también. Si se dan cuenta, ahorita vamos a ver que esas piezas no tienen un pegue tan automático y que dejan muchas dudas. Y entonces me voy a ocupar en la segunda parte de las tres que quiero abordar, del tema como de las dudas que uno podría tener respecto de ese tema. Haciendo una advertencia, ¿no? Yo soy un defensor clarísimo y con todas las letras del proceso de paz. Me parece que es importantísimo, me parece que es un cambio de época y un cambio y un giro en la historia colombiana, y soy un defensor del proceso de paz. Y entonces la crítica que voy a emprender aquí en manera, porque me parece que hay una forma muy simplista de hacer crítica a estos procesos. O sea, es muy fácil hacerle crítica a esto, y desbaratarlo es muy fácil. El problema es cómo se arma, ¿sí? Y es a lo que quisiera invitar. O sea, aquí el problema no es solo ponerse en una posición crítica, que además creo que hay detractores del proceso que con mucha facilidad y con mucha simpleza y responsabilidad lo hacen, de ponerse simplemente en una posición de que sí, todo esto está mal. No quiero decir que esto está mal. Antes de ir a la crítica, quiero decirles, yo creo que el proceso es sumamente importante, y de lo que me quiero ocupar hoy, que es la paz territorial, es un concepto potente, es un concepto interesante, y la hipótesis que quiero desarrollar es que en manos de nosotros está poderle dar contenido a eso y resolver sus contradicciones, y que esas contradicciones requieren muchísima creatividad interdisciplinaria para que las podamos superar, y que no simplemente es pues una entelequia del gobierno, ¿sí? No creo. Tampoco no soy un defensor en esto del gobierno, pero creo que es una herramienta que está ahí y que debemos, al final lo que quiero proponer es cómo nos inventamos que eso funcione, ¿sí? De hecho, quisiera mencionar también, decía Chantal Mouffe justamente en este salón, decía con otro tema que era el de los derechos humanos, decía sí, la posición posmoderna constructiva tiene que ver con que uno puede admitir, en el caso por ejemplo de los derechos humanos, que son un invento liberal burgués. No hay nada más burgués y liberal que esa cosa, los derechos humanos, ¿cierto? Pero son una idea tan potente, tan interesante y tan útil que no se le puede dejar a los burgueses liberales como si fuera de ellos, y que por eso no se pueden utilizar. Lo que toca coger es coger esos derechos humanos y ver qué podemos hacer con ellos, aún en un sentido más progresista. Yo estoy diciendo lo mismo. Paz territorial es una idea bien conservadora como está planteada hasta ahora, pero lo que creo es que es una idea tan interesante, tan potente, que tiene tantas posibilidades, que creo que la debemos poner en manos del debate democrático e irla llenando de nuevos contenidos. Hacia allá voy. Entonces, problemas que están encerrados en los debates hoy de paz territorial. El primero creo que es de la tradición del territorio que está en el derecho. Y nota al pie de página, tengo que advertir que para mí es muy desafiante venir a este auditorio, porque los diálogos interdisciplinarios siempre son difíciles, ¿cierto? Entonces les ruego de antemano, me excuso, sé que estoy hablándole a la gente que estudia a profundidad herramientas que para mí las veo de lejos, pero creo que el concepto de territorio que está en la ley es un concepto bastante limitado, ¿cierto? Eso se lo aprendí a los geógrafos y a los ecólogos. ¿Sí? Esta idea de que el territorio que está en la ley de ordenamiento territorial
es una descripción primero fundamentalmente física. El territorio como espacio, como recursos, un poco lo que describe la geografía física de recursos, espacio, composición de paisaje, el territorio como paisaje. Y las herramientas que están en el derecho, por ejemplo, de ordenamiento territorial particularmente, son herramientas que tienen en cuenta casi esa perspectiva exclusiva. Tuve la ocasión de trabajar con un grupo de investigación del IGAC y teníamos esas discusiones muy a profundidad, pero es que la ley, ellos decían con razón, los técnicos del IGAC, decían, pero es que la ley eso es lo que describe el territorio, o sea, es básicamente un tema de espacios continuos y cuáles serían los elementos técnicos de uso del suelo y las variables fundamentales de un sistema de ordenamiento territorial es usos del suelo, continuidades, discontinuidades, características generales homogéneas, y a partir de esas zonas homogéneas unos técnicos geólogos le dicen a la ley, ¿usted para qué le sirve este territorio? No, entonces este territorio tiene, a lo máximo que llegan por ahí es vocación ganadera o vocación agrícola, y usted lo está utilizando para lo que no es, y eso es un crimen, ¿cierto? O esto tiene una vocación de reserva. Se vuelve, digamos, una discusión bastante limitada. Pero lo que quiero destacar de allí es que la territorialidad de que habla la ley hoy es una territorialidad fundamentalmente física. Y eso es bastante problemático cuando la mayoría de los debates en estudios territoriales hoy tienen unos conceptos de territorialidad mucho más sofisticados en los que el componente de geografía humana es absolutamente fundamental, pero también muchos otros elementos. Aquí estoy metiéndome en el territorio de los que están oyéndome, así que me perdonarán la simpleza de mi acercamiento, pero creo que me están entendiendo la idea, espero, y es que el concepto de territorio, el que viene de la ley, tiene una simpleza gigantesca, y esa simpleza aparece cuando uno enfrenta los planes de ordenamiento territorial, pero también cuando habla de paz territorial. ¿Sí? Entonces, paz territorial, si el territorio es geografía física, entonces se vuelve que la paz debe tener oficinas en cada departamento y en cada municipio, y eso es territorializar la paz. ¿Sí? Pues eso sí, es llevar la paz al territorio. Territorio es muéstreme el mapa y dónde pongo yo la oficina, ¿cierto? Y entonces desde esa concepción el problema territorial se simplifica enormemente con unos costos muy altos, ¿sí? Primer punto. Segundo, el tema de los daños, si quieren, si quieren, también de una concepción que viene más del derecho, que me parece muy importante, y es una concepción que está en el corazón del derecho moderno, pero también sabemos que está en el corazón de la concepción geográfica moderna. Estoy hablando de 1492, estoy hablando de la primera modernidad, y es la idea colonial, ¿sí? Construida en la historia colonial, particularmente la historia colonial americana y luego replicada hasta ahora, en el debate que en la colonia española, en la primera colonia española tuvo lugar, y era cuáles eran los justos títulos del dominio de España sobre los territorios descubiertos por ellos. Les estoy hablando en jerga jurídica, pero básicamente el tema era la pregunta de por qué los españoles podían venir a apropiarse de América. Esa pregunta, y como los españoles eran académicos, eso lo llevaron a las universidades, y las universidades produjeron unos debates entre académicos muy famosos, el juicio de Valladolid, entre otros, y intervinieron famosísimos juristas que dieron esta respuesta. La sacaron del derecho romano, es: usted se puede apropiar de un territorio descubierto porque ese territorio no tiene dueño. Y la idea es que usted se puede apropiar de un territorio que no tiene dueño por la idea romana de que si usted va por la calle y se encuentra un tesoro y el tesoro no tiene dueño, usted es el dueño y se convierte en el dueño de ese tesoro. ¿Sí? Una cosa bastante simple, ¿sí? Pero muy efectiva en el momento de la colonia. Entonces, ¿eso qué hizo? Si se revisan los trabajos de cartografía colonial, lo que hacen ellos con esa cartografía es como usted lo que tiene que demostrar es que el territorio que se encontró es un tesoro sin dueño. Hacen todos una serie de estudios, principalmente de geografía y de historia, que lo que mostraban era que los territorios americanos estaban vacíos.
¿sí? Y de hecho eso ha obligado contemporáneamente a revisar las cuentas de cuánta gente había acá. Pero estoy echando ese cuento en el que no me quiero alargar demasiado. A lo que voy es que el principio que sale de allí es: yo puedo hacer colonización de un territorio no porque me esté robando de un territorio ajeno, sino porque ese territorio está vacío. Y si yo demuestro que ese territorio está vacío, entonces puedo ser un colonizador legítimo. Estoy simplificando un debate que tiene muchos matices. A lo que voy es que esa herramienta que se diseña en el siglo XVI se sigue utilizando hoy de una manera sorprendente, o sea, usar lógica colonial para seguir describiendo la relación con los territorios. ¿Cómo? Entonces lo que opera es un sistema de vaciamiento de territorios. ¿Sí? La gente está muy clara que Bogotá, Medellín y Cali son territorios con dueño, ¿sí? Pero la gente cree que las selvas del Chocó, del Caquetá, del Bichada o las planicies del Meta para allá están desocupadas y que entonces sobre eso se pueden hacer diseños de paz territorial, asumiendo que se van a ocupar territorios donde no hay nadie. Sí, entonces ahora sí vamos a hacer la paz que colonizando el llano, porque colonizando el llano son unas planicies desocupadas, unos hatos donde no hay nadie. ¿Sí? La selva colombiana del Amazonas es un sitio donde no hay nadie. ¿Sí? El Chocó es un sitio donde no hay nadie. Eso hoy lo puedo decir mejor aquí porque esto estábamos hablando en Medellín y era un poco duro, pero pues esta idea antioqueña de que el Chocó está desocupado. Claro, o usted convence al resto del mundo que está desocupado, y miren esto tan peligroso, o usted lo desocupa, que es lo que está detrás del desplazamiento masivo en Colombia. ¿Sí? Es esta política sistemática de la Casa Castaño de desocupar el norte del Chocó y desocupar el Urabá con la mayor violencia, la política de Jorge 40 de desocupar el sur del Cesar, el sur de Bolívar y Córdoba, ¿sí? La política de desocupe tierras y después usted entra a territorios donde construye nuevamente. Entonces, un riesgo muy grande de la paz territorial es que volvamos a operar un sistema de desocupar territorios. A lo que, por ejemplo, los indígenas y los negros ya están diciendo: ojo con la paz territorial, no me diga que la va a hacer en territorio indígena y negro, porque es que esto no está desocupado. Pero las mismas FARC están diciéndole a los negros: ustedes son los grandes terratenientes del país, es que ustedes son muy poquitos y aquí hay mucha tierra, y entonces nosotros nos vamos a instalar aquí en el Chocó, y se están instalando además, y por la fuerza, ya en este instante. Eso es un riesgo gigantesco. Entonces eso es lo que estoy llamando vaciar el territorio, vaciamiento territorial, que puede, si hacemos una paz territorial así, vamos a entrar en mucha violencia. Tercero, el tema de los daños sobre el territorio, ¿sí? Que es el tema, tal vez el corazón de mi argumento, y es que si uno pone el territorio, si uno entiende las relaciones territoriales con componentes de geografía física, pero también de geografía humana, pero también de historia, sociología, o sea, si entiende esto en un sistema complejo de ciencias sociales, ¿sí? Un poco lo que hace la geografía, la ecología política, que pone todo eso junto. Cuando usted entiende esas relaciones, podemos empezar a hablar de una cosa de la que se ha hablado poco. Hemos hablado mucho de los efectos de violaciones de derechos humanos del conflicto armado. Sí, o sea, todas las poblaciones, individuos y grupos de poblaciones a los que el conflicto armado les violó sus derechos humanos. ¿Sí? Y entonces esos colectivos quedan terriblemente afectados. Y por eso hablamos de víctimas del conflicto armado. Pero aquí si me devuelvo un poquito a mis amigos ecólogos políticos, y ellos me dicen: el territorio no es el espacio, sino las relaciones complejas entre comunidades y medio ambiente, ¿sí? Y eso implica cultura, historia, ciudades, artefactos, educación, todo eso. Entonces uno puede también hablar no solo del efecto del conflicto sobre las personas, sino lo que ellos vienen hablando hace tiempo. Esta cosa la fundan a comienzos de los 90, por ejemplo. Floredilma Osorio ya hablaba de eso acá, y era: mire el efecto territorial de la violencia, ¿sí? Efecto territorial de la violencia. Ellos decían ya en los 90, es que la gente, los desplazados no están huyendo solamente de los combates,
Los desplazados los están sacando porque detrás de la presión militar sobre la población civil hay un proyecto económico de reordenamiento del territorio. Y lo que necesitan es acabar con todo ese mundo de gente campesina, sacarla e instalar nuevos proyectos agrícolas de cierto tamaño. Entonces, a lo que quiero llamar la atención aquí, lo estoy llamando los efectos territoriales del conflicto, ¿sí? Lo que se ha llamado las modificaciones o las transformaciones territoriales que produjo el conflicto. ¿Sí? Aquí no solo hubo efectos sobre personas, hubo efectos sobre el sistema completo territorial. Y esos efectos hoy los podemos reconstruir, tenemos las herramientas para hacerlo, tenemos las herramientas cartográficas, tenemos las herramientas históricas, tenemos las herramientas estadísticas para mostrarlo. Por ejemplo, eso emergió tremendamente alrededor del debate, vuelvo, de desplazamiento interno y la sentencia T25 de la Corte Constitucional, que fue medir esos efectos, y entonces se pudieron hacer todas las estadísticas, cuántas vacas se perdieron, cuántas fincas se perdieron, qué tierras se fueron expropiadas, qué sistemas. Mis colegas ecólogos, Joan Herrera, diciendo en Montes de María, en 1990 había 7 especies de ñame, en el 2010 había una, porque los campesinos fueron desplazados de los pisos térmicos y terminó cultivándose una, que es los que están más abajo. El resto de especies se perdieron. O sea, son efectos biológicos. Se perdieron economías pesqueras, se perdieron economías campesinas, se perdieron ecosistemas completos por la entrada de la violencia, porque la violencia no era simplemente una pelea entre liberales y comunistas, ¿sí? Sino que detrás de la guerra lo que había era proyectos económicos bastante fuertes de reordenamiento territorial, ¿sí? Y eso me pega del otro problema territorial, y es, nosotros en derecho ya nos empezamos a preguntar no solo por las víctimas del conflicto, sino que nos empezamos a preguntar por los beneficiarios del conflicto. ¿Sí? Si hay víctimas, también hay beneficiarios. ¿Quién fue el que se benefició del conflicto? Y aquí quiero poner un ejemplo concreto. Nosotros en la Javeriana, en la clínica jurídica, en mi facultad de Derecho, trabajamos acompañamos el caso de las pavas en el sur de Bolívar. Y allí, buena parte de lo que les estoy diciendo, nos lo enseñaron los campesinos en un trabajo conjunto. Y ellos nos decían, mire lo que hizo, o sea, allá entraron los paramilitares, ¿sí? Entre los 90s y el 2000, esa gente sacó campesinos e instalaron los cultivos de palma, ¿sí? Cultivos de palma que no los instalaron los paramilitares, eso también lo quiero poner, ¿sí? No, los que sacaron la gente fueron paramilitares, casi todos procesados o perseguidos, pero los que instalaron los cultivos no fueron paramilitares, fueron empresas de Medellín, de Santa Marta, de Barranquilla, de Bogotá, ¿sí? Muy prestantes, además asesoradas por las oficinas de abogados y por los geógrafos y por los agrimensores de aquí, de las grandes oficinas de eso, que instalaron grandes inversiones de cultivos de palma gigantescos en la zona, desecando, ¿sí? Haciendo diques con inversiones millonarias, con planes que nosotros en el litigio conocimos a 30 años, que es lo que además les permite sacar la curva de inversión de un cultivo de esos, a 30 años, e instalaron la cosa sobre la base de un desplazamiento masivo anterior. Y entonces miren lo que quiero destacar, cuando a uno le hablan del conflicto, entonces tenemos en la cabeza al paramilitar, ¿sí? A Don Berna, que es el perfecto estético del paramilitar, un señor cojo, gordo, ¿sí? Como el que todos nos imaginamos, el paramilitar horroroso. Pero detrás del paramilitar horroroso viene una banda de inversionistas que son divinamente, o sea, gente linda, elegantísima, ¿sí? Que te cantan 5 idiomas, ¿sí? Que tienen unas inversiones del carajo y que tienen toda la responsabilidad social empresarial del planeta, ¿sí? Y que son los que hacen el programa de ayuda a los desplazados, además, ¿sí? Esos señores que son los por eso es que quiero que me entiendan, esos son los beneficiarios del conflicto. Los beneficiarios, ¿sí? Señores que nunca han tocado un arma en su vida y son adorables, ¿sí? Entonces, quisiera ver que, si volvemos al territorio, esos señores hacen parte del territorio. Y entonces nos cambian las preguntas. Una paz territorial, y aquí lo pego y se acabó el tiempo.
Pero en la paz territorial, el asunto es, miren esto, voy a pegar dos argumentos que tenía separados. El presidente de la República aparece varias veces en las reuniones de los gremios en Cartagena, diciendo lo siguiente, y esto es literal, dice, señores, la paz territorial significa que a este país lo que vamos a lograr es que el Estado y la sociedad llegue donde no ha llegado. ¿Sí? El Estado va a llegar, la sociedad va a llegar. Y el presidente lo ha dicho 3 veces. Señores, ¿quién es el protagonista de la paz territorial? Las empresas. Ustedes son los que con sus inversiones van a rehacer los territorios, van a dar trabajo, ¿sí? Y van a construir. No me vayan a entender que soy un antiempresarial furioso. Las empresas tienen muchos matices, eso también lo aprendí. Hay de empresas muy decentes y empresas muy constructivas, hasta empresas muy paramilitares y muy mortíferas. Todo eso existe, ¿sí? No quiero atacar la idea de empresa solamente, sino el problema aquí no es porque sean empresarios. El problema es ¿a qué paz nos vamos a meter si el protagonista de la construcción de la paz territorial resulta ser el beneficiario del conflicto? Lo que estamos metiendo es candela a esta cosa. O sea, es la paz devolviéndole los que se beneficiaron del conflicto, porque quedan igualitos, ya no son los paramilitares, ya no es el guerrillero, pero el que está atrás es el mismo, ¿sí? El mismo con el mismo programa de diseño, y eso es un poco con lo que el gobierno, en una perspectiva conservadora de la que les hablé al principio, ha dicho que la paz territorial, ¿sí?, básicamente pues es la entrada de un ordenamiento y de una sociedad económicamente productiva a los territorios. Pero productivo, el problema no es la productivo, el problema es qué se está entendiendo por productivo, quién se está entendiendo por beneficiario, quién es el protagonista de eso. Bueno, me quedan ya como 8 minutos, y entonces ahí voy a comprimir la última parte. Tercera y última parte de mi hipótesis, de pronto me voy a tener que robar uno más. Y es, la última parte tiene que ver con justicia transicional. Y ahí sí, entonces, aquí ya me siento más seguro, porque hasta ahora les he echado carreta geográfica a los geógrafos y creo que estoy quedando muy mal. Entonces me devuelvo al derecho humildemente, pero en el intento, aquí en el intento interdisciplinario. Justicia transicional. Este es el chino para ustedes, el sitio donde yo navego. Justicia transicional son estos mecanismos fundamentalmente descritos en términos del derecho, ¿sí?, hoy, lo cual es una limitación muy grande, pero fundamentalmente escritos en términos del derecho, con los cuales se da un marco a el proceso que llamamos de transición, pues que es este cambio de la paz, de la guerra a la paz, y que en otros lugares ha tenido, pues son transformaciones políticas fuertes. El asunto que hay que saber, porque sobre esto pues podemos hablar toda la vida, es que particularmente desde el 1998 hay un quiebre, no único, pero hay un quiebre muy notorio en el modo en que se hacen las negociaciones de paz, con la aparición de la Corte Penal Internacional. Y la Corte Penal Internacional básicamente lo que va a decir es que hay un grupo de delitos, que son los delitos de lesa humanidad, ¿sí?, los crímenes de guerra, el crimen de agresión y estos delitos masivos. Esos crímenes tendrían una característica bajo la Corte Penal Internacional. Uno, que no se pueden perdonar. Sí, van a decir, a partir del 98 dicen, estos delitos, es una lista bastante grande, no se puede perdonar. ¿Sí? 2, tampoco tienen prescripción, es decir, si pasa el tiempo, tampoco tiene efecto. Eso puede pasar todos los años y los siglos que usted quiera, que eso se puede volver a juzgar las veces que sea necesario hasta que se satisfaga el interés de las víctimas. Entonces, claro, eso es una idea que a alguien que está por fuera del derecho no le cabe. Normalmente un delito prescribe, o sea, ya no se puede juzgar después de que pasan los años de la pena. Entonces, si usted mata a alguien y va y se esconde 30 años y sale, ya a los 30 años le dicen, bueno, ya pasó el tiempo de la pena, ya no lo podemos juzgar. En estos delitos de la Corte Penal Internacional dice, puede pasar 2000 años y los puede volver a juzgar. Entonces, no se pueden perdonar, no tienen prescripción, ¿sí?
y no se puede negociar sobre ellos. Eso es lo que se quiere decir, que no tengan amnistía ni indulto. Entonces, hasta antes del 98, todas las negociaciones políticas lo que hacían era perdonar todos los delitos y hacer amnistías e indultos. Eso es lo que se ha alegado, lo que sigue alegando con razón el M19, por ejemplo, diciendo, a mí me hicieron una amnistía y un indulto en los 90, antes de la Corte Penal Internacional. Eso es un debate. Pero eso permitió que se armara un aparato que básicamente tiene que responder estas preguntas. Usted tiene que hacer una negociación, muchas veces, una negociación igualita a las del pasado, pero ahora no puede perdonar los delitos que están contemplados en el Estatuto de Roma y los tiene que juzgar. Y además emergió otra cosa en el derecho internacional de los derechos humanos, que es la figura de las víctimas. Esa figura tampoco existía antes de los 90 de manera clara. Y con un proceso bastante largo legal, el tema es que hoy en día, para usted poder negociar, tiene que satisfacer los intereses y los derechos de las víctimas. ¿Sí? Entonces las negociaciones del 98 para acá son distintas. Antes del 98 nadie hablaba de víctimas, nadie hablaba de crímenes, todo se perdonaba y las víctimas debían quedar agradecidísimas de que firmaron la paz. Después del 98 usted tiene que hacer toda una cantidad de cosas para demostrar que sí está haciendo justicia, que sí está haciendo verdad, que sí está reparando a las víctimas, que hay garantías de no repetición y que la gente además de alguna manera va a pagar por lo que hizo. Ese es como el corazón del lío legal que ustedes oyen todo el tiempo, si se puede, no se puede, eso va para adelante, para atrás, eso es todo muy complicado. Pero no me voy a ocupar de eso. O mentira, sí, me voy a ocupar de eso en los últimos minutos. Lo que quiero decirles es que hasta ahora hemos hablado mucho primero, de que las víctimas tienen derecho a la verdad, es decir, a saber qué pasó, quién fue el que les violó sus derechos, por qué lo hizo. Sí, es una cosa que se ha pedido mucho, la iniciativa en eso es las madres de la Plaza de Mayo, ya 40 años, sabiendo la verdad, con preguntas que parecen tan elementales. ¿Dónde están mis nietos? ¿Dónde están mis nietos? ¿Sí? ¿Dónde están los hijos de mis hijos que estaban embarazados cuando los desaparecieron? ¿Dónde están? 40 años en esa vaina. Habla uno con la gente del movimiento de víctimas de crímenes de Estado en Colombia y entonces ellos dicen, mire, nosotros sabemos que nos vamos a demorar 40 años, porque las madres de Plaza de Mayo se demoraron 40, nosotros también nos vamos a demorar 40. Sí, pero en 40 años, los tipos que desaparecieron a mis papás sindicalistas, los que mataron a mis papás de la UP, los que mataron a mis papás del Partido Liberal, esa gente va a la cárcel. Y nosotros no vamos a descansar hasta que esos tipos vayan a la cárcel y se sepa quiénes fueron. Miren, solo esta semana están los hijos de Lara Bonilla en esa, la semana anterior estaban los de Galán, 2 meses antes estaban los del Palacio de Justicia. Y todos los refugiados colombianos están esperando por esos procesos. Todos los 3.000 de la UP están diciendo, nosotros volvemos y a nosotros nos tienen que decir quién fue. Y cuando los encontremos, a esos tipos los vamos a juzgar. ¿Sí? ¿Y cuánto nos vamos a demorar en eso? 40 años. No me importa. ¿Sí? Y uno puede entender esa intención de verdad. Pues también podría decir lo mismo de los secuestrados o de los desplazados. Esa gente tiene una necesidad de verdad, tiene una sed de justicia. ¿Sí? Justicia, que tiene muchas discusiones, también tiene una necesidad de reparación, ¿sí? De todos los males que vinieron después de esas violaciones y de garantías de no repetición. Este es el debate, les reconstruyo el debate que están viendo en la prensa. ¿Cuál es la propuesta con la que yo quiero cerrar? Es que la pregunta es, ¿cómo podemos coger esas herramientas que están pintadas en la ley, que están en los acuerdos? En el último de víctimas, eso ya está muy bien definido, en los acuerdos de La Habana. ¿Cómo podemos aplicar eso a la justicia territorial? Y aquí entiéndanme esto, ¿cuál es el punto de quiebre aquí? La idea de que no solo los sujetos de protección en derechos son las personas, sino que pudiésemos pensar, y este es el corazón de mi propuesta, que el territorio también es un objeto de protección del derecho. Es decir, que pudiéramos hablar en otros términos del territorio como sujeto. Toda esa movida que le recuerda a uno el camino que han recorrido la subjetividad de los animales. Hasta hace un año los animales eran cositas, eran sillas, ¿sí? De hace un año para acá a los animales se les protege. Esos han sido 2000 años de discusión, ¿sí? Los animales no les duele nada porque ellos no sienten, ¿sí? Hoy creemos que sí sienten.
Esta idea del territorio como sujeto, por supuesto, no me la estoy inventando yo. La idea está súper elaborada por el movimiento internacional indígena y súper elaborada por los negros en Colombia. Ellos vienen defendiendo eso, y a ellos, solo a ellos se les reconoce, con esta cosa de que la tierra para ellos tiene subjetividad, que la tierra sufre, que la tierra debe ser protegida, que su territorio es sagrado. Ellos sí lo tienen claro, la idea se la tomamos a los indígenas. Es si podemos generalizar esa idea. ¿Para qué queremos generalizar esa idea? Para poderle dar lugar dentro de la justicia transicional no solo a que contemos cuántos muertos, violaciones, desplazamientos internos, reclutamientos ilegales y violaciones hubo, sino que podamos meter en la justicia transicional el problema de las reconfiguraciones territoriales del conflicto. ¿Sí? Y entonces podamos decir cosas como, ¿cuál sería? La Comisión de la Verdad debería ocuparse de la verdad del territorio. Y entonces no solo nos van a contar cuántos muertos hubo, sino cómo fueron las reconfiguraciones territoriales en estos lugares, cómo se reorganizó el territorio con el conflicto. Y entonces podríamos hablar de verdad territorial, y lucharnos la verdad territorial. Lo segundo, eso nos permitiría, y es para donde vamos, hablar de justicia territorial. Ya no solo el tema de qué paramilitar fue el que mató a quién, sino eso que les conté ahorita. Una verdad territorial nos permitiría preguntarnos por los beneficiarios del conflicto. O sea, ¿quiénes fueron aquellos sujetos que hicieron esa reconfiguración territorial y se lucraron de ella? ¿Por qué nos interesa? En mi caso personal, no tanto para meterlos a la cárcel. Creo que eso no sirve de mucho. Lo interesante sería es que ellos pagaran, los beneficiarios del conflicto pagaran los efectos de la reconfiguración territorial. ¿Sí? Porque es que hoy la pregunta es, ¿quién va a pagar reconstitución de ecosistemas destrozados por proyectos de reconfiguración territorial predatoria? ¿Sí? Nadie. Porque así es la vida. No, así es la vida no. ¿Sí? Cuando se derramaron los pozos petroleros en el Golfo de México hace 5 años, el presidente Obama simplemente salió y le dijo a la British Petroleum: el gobierno de los Estados Unidos toma todas sus cuentas bancarias y hasta que no le paguen hasta la última persona y recuperen todos los daños ecológicos, ustedes no mueven un peso de las cuentas. Y eso lo toma el gobierno de los Estados Unidos. Por eso estamos preguntando, escoger esas empresas. A mí no me interesa que el gerente se vaya a la cárcel, a mí lo que me interesa es ir por ese dinero para desmontar ese problema de la reconfiguración territorial del conflicto, para pagar las reparaciones, ¿sí? ¿Quién va a reparar? ¿Quién va a reparar esos daños? ¿Cómo se va a reparar el territorio? Ese territorio se puede reparar. Y sobre todo, para que podamos decidir en la paz territorial, ¿sí? Y miren que esto entonces es el mismo concepto paz territorial, pero con un contenido muy distinto. Ya no es decirle a los beneficiarios del daño que ustedes ahora van a ser los nuevos protagonistas de la paz territorial, sino decir, necesitamos comunidades que se apropien de la paz territorial. ¿Sí? Necesitamos ir por la paz territorial. ¿Sí? Nosotros y ustedes necesitamos hablar de paz territorial, disputarnos ese concepto. Es decir, sí, paz territorial, pero con estas condiciones. Y pensar en paz territorial progresista, ¿sí? En paz territorial ambientalmente sostenible, en paz territorial económicamente conectada con las comunidades, una paz territorial para los 6 millones de víctimas, de los 7 millones, los 6 que son desplazados. ¿Sí? Y es paz territorial, es de esa equidad, si queremos hablar. Esa es la propuesta, entonces. Con eso, como ven, es un ensayo. Yo lo que quisiera dejarles es la inquietud de que nos juntemos todos para, como ven, esto necesita las herramientas de todas nuestras disciplinas. Yo creo que hay un error cuando se cree que esto es un asunto legal. Esto no es un asunto legal, es un asunto extensamente político y que requiere un acercamiento interdisciplinario pero profundo. Y por eso celebro mucho que me hayan dado la ocasión de dirigirme a ustedes. Muchas gracias.
Bueno, dos preguntas que se les agradezco mucho, sumamente interesantes. La primera es, ¿cuál considera usted que es el papel del movimiento social en la construcción de la paz territorial? ¿Cómo funcionaría la justicia transicional para los empresarios involucrados en el conflicto? Entonces, respecto de la primera, claro, yo por supuesto que veo al movimiento social, a los muchos movimientos sociales, a los partidos políticos, a las organizaciones, a la academia en este debate. En otros términos es, el debate de paz territorial no puede volverse un debate técnico de 4 gatos haciendo un documento de recomendaciones. Lo que estamos diciendo es que paz territorial tiene que ir al foro de la democracia, ¿sí? Es un debate que tiene que ser democrático en su dimensión política, ¿sí? Y porque creo que ese ha sido el problema. Miren, o sea, a mí cómo le entristece a uno ver un POT de un municipio estándar, ¿sí? Del 90% de los municipios, ¿sí? Un documento que no entiende el alcalde, ¿sí? Yo he encontrado POTs que tienen el nombre de otro municipio, o sea que ni siquiera llenaron la proforma completa, ¿sí? Entonces el POT de Biotá dice, y Zipaquirá se desarrollará, ¿sí? Un POT de esos vale 80 millones de pesos en una oficina irresponsable, y donde lo único que varía son las coordenadas del uso del suelo, que es así, porque en todos los municipios si hay un gato que sabe el POT, y ese gato que sabe el POT es el que se enriquece con los territorios, es el que va cambiando las movidas. A eso es, o sea, si el POT sigue trabajándose así, una cosa entre oficinas de consultoría piratongas, porque las hay muy serias, pero hay unos bucaneros de esa vaina. Si se sigue manejando entre ese tipo de profesionales, unos alcaldes medio corruptos y un tipo que sí sabe, y un montón de gente a la que el ordenamiento territorial es una cosa que está puesta en un lenguaje inentendible, ¿sí? Donde no tiene nada que decir, donde no se consulta a nadie y donde de entrada le dicen que esto es un problema de técnicos y doctores, ahí no tenemos democracia territorial. Entonces yo sí creo que esto tiene que entrar al foro democrático urgente, creo que es un problema de ustedes y nosotros. Y la otra cosa es que cómo funciona la justicia transicional para los empresarios involucrados en el conflicto. Esto está abierto, es un debate tremendamente candente. Si siguen la prensa, eso está en este momento vivo. A finales del año pasado la ANDI sacó una declaración muy importante en la que dijeron, nosotros los empresarios que apoyamos la paz, porque hay otros que no la apoyan por supuesto, pero dicen, nosotros los que apoyamos la paz la apoyamos con estas condiciones: no vamos a pagar más impuestos, o sea, no vamos a pagar un peso para la paz, y segundo, tampoco somos responsables de la paz, porque los responsables de esto son los guerrilleros. La discusión está sobre la mesa, ¿sí? Los acuerdos de La Habana sí tienen unos mecanismos que involucran a terceros, y eso se está mirando con lupa. Por supuesto hay mucha gente preocupada por eso, pero es un debate que tiene mucha riqueza, porque en últimas lo que sabemos en derecho, y lo sabemos científicamente, verdaderamente, con todos los números que ustedes quieran, es que la cárcel no sirve para nada. Nada es nada, o sea, es uno de los peores males de la sociedad, la cárcel, ¿sí? No sirve. Y entonces, salvo una satisfaccióncita en el estómago, que no es liviana, pero salvo satisfacción en el estómago, eso no sirve para nada. Entonces, esta idea de que la cosa se solucione mandando a todo el mundo empresarial a la cárcel, o mandando masivamente a la gente a la cárcel, como se hace ahora, yo no creo en eso. Creo más bien que esto nos va a poner en arenas de discusión política diferentes. Por ejemplo, el efecto tan importante, pero también de cárcel, que no la quiero subestimar, el efecto tan importante que tuvo para la política colombiana la parapolítica. Bueno, me dirán, ya todos los parapolíticos están de vuelta a ellos por interpuesta persona, pero el nosotros haber sabido quién estaba detrás de eso tiene una importancia tremenda, ¿sí? Entonces, creo que ese es un debate que está en curso y quiero registrar la importancia de participar en él. ¿Cómo lograr el proceso de reparación de víctimas y que sean las víctimas y los territorios los que lideren los proyectos? Esto no nos lo va a regalar nadie, ¿sí? La reparación de víctimas, o sea, aquí las víctimas que van a ser reparadas son las víctimas que están organizadas, ¿sí? Esto no es silvestre. Los casos en que se ha obtenido reparación o más, los casos en que se ha obtenido restitución son contados. Y detrás de eso hay movimientos sociales que conocen su territorio al dedillo y gente que tiene todos los recursos. Estoy pensando otra vez en los campesinos de Las Pavas,
Detrás de esos campesinos hay 17 organizaciones, 7 de las cuales están en Europa y Estados Unidos. Entonces, esta gente tiene, como los negros del Pacífico, tienen sistemas de cartografía 10 veces más sofisticados que los del Estado, tienen una idea de su territorio completamente clara. O sea, aquí no se puede nadie llamar ingenuidad. Estos no puede haber una discusión entre una comunidad autosostenida con gallinitas frente a la Andi. Esa discusión no existe. ¿Sí? Aquí lo que hay es los cancuamos y los aruacos parados en la Corte Constitucional, con su representante parado en Nueva York y con una alianza con los noruegos y los australianos que le hacen presión en la OSD al presidente. ¿Sí? Aquí todas las discusiones territoriales son ultra sofisticadas y la gente que ha defendido, a nadie aquí le han regalado territorio, ¿sí? O los negros, si ellos lo tienen es por décadas de trabajo. Entonces lo que quisiera invitar es a eso. Que cualquier defensa territorial de los movimientos sociales pasa altamente por la capacidad que haya de establecer vínculos entre la universidad, entre la ciencia y el movimiento social, entre la política y el movimiento social y entre las redes transnacionales y el movimiento social. A nadie aquí le regalan nada. Entonces, respondería a eso, sí requiere muchísima sofisticación. El narcotráfico, ¿sí? ¿Qué pasa con la victimización del narcotráfico y del territorio? Tema por investigar, creo yo. Sobre el narco vamos a tener que, o sea, el narco no puede ser nuestro hoyo negro, que hablemos de todo menos de eso. Sobre eso hay que hablar y sobre los territorios del narco. ¿Y qué vamos a hacer con el narco? Yo creo que es una discusión que también está abierta y le tenemos que entrar en conjunto. Si los beneficiarios del conflicto llegaron después de los armados, ¿cómo se puede probar su responsabilidad? Claro, eso es dificilísimo, siempre la gente se oculta así, además porque los regímenes de responsabilidad, ese es el avance de la ley 1448. Antes usted tenía que demostrar los vínculos absolutamente directos, o sea, usted me tiene que mostrar el email donde el gerente le escribió a Jorge 40, necesito que mate a esas personas y las desplace. Ah, no, ese email no existe, entonces usted no tiene que probar nada. Miren que la ley 1448 tiene avances tan importantes como este de las presunciones. Eso es un invento colombiano potentísimo. Presunciones, para lo que no lo entienden, era decir, usted no tiene que probar nada, es que se supone. Si había en esa vereda 15 fincas de 3 hectáreas, ¿sí? Y ahora lo que hay es una sola finca de 45 hectáreas y se cambió el uso económico y ya no es de pancoger, sino que en un año pasaron a ser un gran cultivo de palma y ahí hubo un grupo paramilitar, no tiene que probarme nada, esas tierras se las robaron. Eso es lo que dice la ley 1448. Por eso los empresarios viven aterrados con esa cosa, porque casi siempre lo que terminaban era, sí, se volvían las 45 hectáreas y el que hizo toda la marrulla se lo vende a un empresario famosísimo y siempre la respuesta es, ¿usted creería, sí, que este señor tan bello sería capaz de hacer algo como el desplazamiento? Por Dios, ¿usted se lo imagina? Pues claro que no. Pero la ley, miren que lo que les quiero poner es ejemplos de que sí hemos construido herramientas para construir esas responsabilidades. Hoy se hacen restituciones de tierras sobre esa base, ¿sí? Concentración de tierras, cambio de uso, presencia de actores. Por ejemplo, lo que siempre dijeron, no es que yo no le robé la tierra, yo se la compré. Lo que pasa es que en ese momento en que me la vendió la tierra estaba a huevo, porque eso estaba lleno de actores armados. Es que a uno le regalaban la tierra, es que regalada era cara. Y entonces yo lo que fui fue de buena gente y la gente quedó agradecidísima conmigo. Compré la hectárea a 20,000 pesos y la hectárea vale 1,5 millones. Pero es que en ese momento yo les hice fue un favor. La ley dice, cuando usted ve que se compró por un precio infinitamente inferior, eso fue robo, hermano, y devuélvalo restitución. O sea, sí ha habido modos de hacerlo, interesantes y potentes. Por eso creo que hay que defender esos mecanismos. Bien, creo que respondí a algunas. Yo les quiero aprovechar para insistir. Miren que necesitamos hacer lenguajes comunes, ¿sí? Estos temas son demasiado complicados. A mí me preocupa mucho que nos lo están dejando a los abogados, ¿sí? Y los abogados solos hablando de territorio terminamos haciendo cosas que no son. Esto necesita equipos interdisciplinarios gigantes, ¿sí? Donde podamos poner unos lenguajes, podamos usar las herramientas que están disponibles, ¿sí? Para poder dar luchas. Esas son las luchas contemporáneas y creo que pues este es un auditorio muy sensible a eso. Bien, muchas gracias entonces.